la forma de hacer un documento, y este documento es más o menos lo ideal desde el punto de vista estructural, les estoy diciendo, ¿ah? Solamente desde el punto de vista estructural. Aquí se coloca el procedimiento y abajo se coloca el título del procedimiento en sí, como es Protocolo de Vigilancia, Apertura Inicial de Frontera Fase 4. ¿Ya? En relación a esto, en relación a esto, cuando nosotros vimos, ¿se acuerdan? El ODI-COVID, analizamos, ¿no es cierto?, la versión y yo les dije 0.0. Esto es independiente. Esta es la primera versión porque de acuerdo a eso, de acuerdo a cómo se está realizando, es por cuando haya nuevas modificaciones, aparecerá, como les dije siempre a ustedes, la segunda versión. Entonces, la versión que se acerca cuando hayan nuevos elementos que o se determine modificar este documento, va a ser la 1.1, 1.2, 1.3, en fin, así. ¿Lo entienden, cierto? ¿Lo entienden? Sí. Ya, ¿el resto lo entiende? Mm, ya. Entonces, vamos a comenzar eh, principalmente analizando este protocolo de viajeros, que son los pasos que la autoridad sanitaria va a determinar en el seguimiento de las personas que ingresen al país. Este documento está elaborado por el Departamento de Epidemiología del Gobierno de Chile, revisado por la División de Planificación Sanitaria y aprobado por la Subsecretaría de Salud Pública. Aquí eh, da inicio el protocolo a través de lo que significa el glosario, donde va a aparecer CNE, que corresponderá al Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud, Centro Nacional de Enlace. Luego aparece el concepto COVID-19, que es la enfermedad por coronavirus, el SARS-CoV-2. Luego EPP, que significa Equipo de Protección Personal. Luego aparece MinSal, que es el Ministerio de Salud de Chile. Y luego aparece OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, determinando después la PDI como la Policía de Investigaciones y LRCI, que se refiere al Reglamento Sanitario Internacional. Y por supuesto, la Secretaría Regional Ministerial. Entonces, el glosario se refiere principalmente a los entes que participan en el control de este tipo de situaciones. Luego de eso aparece el proceso introductorio y que va a hablar de la vigilancia principalmente en los viajeros que están expuestos a un análisis del escenario epidemiológico, teniendo en cuenta el contexto local de los países de origen y de destino. Reitero, ¿en qué se va a fijar la autoridad? Por ejemplo, de acuerdo a la nacionalidad de los individuos que ingresen al país, ellos van a verificar cómo está, ¿no es cierto?, el proceso epidemiológico en su país. Ahora, no existe un riesgo al considerar la posible importación o exportación de casos en el contexto de los viajes internacionales, por lo que resulta necesario hacer una evaluación, ¿ya? Y lo que hemos conversado durante todo lo que significa su periodo de estudio, principalmente gestionar los riesgos, gestionar los riesgos. Ahora, ¿de qué manera? Tiene que ser de una manera exhaustiva y continua, porque hay que, en primer lugar, identificar aquellos casos que pudiesen ser de riesgo. Luego de eso, tenemos que reducir y luego de eso, mitigar estos riesgos. ¿Hasta ahí se entiende?
¿Se entiende? Sí. Ya, el resto entiende. No está muy participativo hoy día. Ya. Ahora, dice que debido a la situación epidemiológica del COVID-19, esta va a variar entre todos los países. Y los viajes internacionales van a llevar a diferentes tipos de riesgo que principalmente a lo que se refiere a la exportación o la importación del virus COVID-19, según el país de que viene y a dónde va a llegar, que sería el nuestro. Ahora, respecto a esto, vuelvo a reiterar, esto va a depender de la situación epidemiológica del país. Se va a hacer una subdivisión. En primer lugar, que es casi lo imposible, se va a identificar aquellos sin casos, es decir, los países, los territorios, las áreas sin confirmados. Reitero, sin casos se refiere a los países, a los territorios, las áreas sin confirmado. Eso va a ser los sin casos, ¿ya? Luego de eso viene en segundo lugar los casos esporádicos, que va a determinar países, territorios, áreas con uno o más casos importados o detectados localmente. Reitero, esos son los casos esporádicos. Luego va a aparecer las agrupaciones o clúster, que son los países, los territorios, áreas que de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, experimentan casos agrupados en tiempo, ubicación, geografía y o exposición común. Recordar que en el sector de más arriba, donde dice casos esporádicos, pueden ser importados o detectados en nuestro país, ¿ah? Ojo con eso. Aquí esto es donde reviste mayor importancia la situación, que es la transmisión comunitaria, ¿ya? Donde van a haber países, donde van a haber áreas y territorios que de una u otra manera van a experimentar brotes más grandes de transmisión local, definidos a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros, un gran número de casos no vinculados a cadena de transmisión, un gran número de casos de vigilancia de laboratorio Centinela y múltiples clústeres no relacionados en varias áreas del país, territorio o área. ¿Ya? Reitero, recuerden que aquí tenemos que tener claro, ¿no es cierto?, que toma vital importancia el aspecto centinela. Cuando yo tengo un buen elemento de manejo centinela, que ya lo conversamos anteriormente, va a haber una buena trazabilidad. Sin embargo, también aparecen el gran número de casos no vinculables a cadena, es decir, no hay trazabilidad de ese grupo de personas. Y esto está directamente involucrado con ¿quién? Con la comunidad. Es decir, de una u otra manera, la comunidad se va a ver afectada. Y aparece otro grupo que se refiere a pendiente, que es la clasificación de transmisión que no se ha informado al OMS, ¿ya? Hay, hay grupos, hay países que no han informado todos los casos que tienen, entonces eso se determina como pendiente. Entonces, los cuatro escenarios de apertura de fronteras que tiene que revisar la autoridad sanitaria son sin casos, casos esporádicos, agrupación o clúster, transmisión comunitaria y pendiente. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta allí? ¿Nada? ¿Les quedó claro hasta allí? ¿Todo claro? Ahora bien, el riesgo de importación
de casos en el país va a depender de varios factores, por donde primero cumple una habitual importancia la situación epidemiológica del país. ¿Del país de qué país? Del país de salida y el país de llegada. Reitero, del país que sale y al país que llega. Cuando el país de salida y el país de llegada comparten una intensidad que podríamos decir es similar en lo que se refiere a la transmisión del COVID-19, no hay un riesgo sustancial de impacto potencial. O sea, si un país tiene los mismos niveles de contagio que Chile, no va a haber un riesgo sustancial de impacto en lo que se refiere al potencial en relación a lo que significa Chile. Luego de eso, cuando el país de salida experimenta, vamos a decir, una transmisión más intensa del virus COVID, vamos a determinar que el país de llegada, el riesgo de afectar negativamente la situación epidemiológica en el país es mayor. Es lógico pensar eso, ¿no? Cuando el país de salida o localidades fronterizas están experimentando una transmisión de menor intensidad, entonces el riesgo de afectar en forma adversa la situación epidemiológica del país de llegada es menor. Yo siempre les dije a ustedes que cuando realizaran un trabajo referido a gestión, era muy importante colocar el objetivo general, que en este caso lo que puso los entes involucrados con la salud de nuestro país y el control del COVID. El objetivo general es limitar la propagación del COVID-19 dentro del país en el contexto de inicio de una apertura gradual, de fronteras. ¿Ok? Reitero, en este caso vamos a decir que el objetivo general va a ser programado como el limitar, ¿no es cierto? Limitar la propagación del COVID-19 dentro del país en el contexto referente a una apertura gradual de fronteras. Ahora, como yo también les dije, luego del objetivo general deberíamos determinar algunos objetivos específicos. Y aquí vamos a hablar, ¿no es cierto? Y lo determina el ente de salud del país, dice de que uno de los objetivos es evitar el ingreso al país de viajeros con síntomas compatibles con COVID-19. Luego vamos a evitar el ingreso al país de viajeros con evidencia de laboratorio de infección COVID-19, ¿ya? Asintomáticos, reitero, es por eso que se les toma el PCR, porque usted puede ser asintomático, sin embargo, el PCR puede salir positivo, ¿ya? O sea, debería salir positivo si usted está enfermo. Evitar el ingreso al país de viajeros catalogados como contacto estrecho de una persona confirmada con COVID, ¿ya? Contacto estrecho con una persona confirmada con COVID, también no se le debería permitir el paso a Chile. Y número 4, detectar en forma oportuna aquellos viajeros que durante su periodo, ¿no es cierto?, de cuarentena o seguimiento en Chile se transformen en caso COVID. ¿Dudas hasta allí? Consultas, preguntas. ¿Nada? Nada. Perfecto. ¿El resto? Profesor, esa presentación igual se puede bajar de algún sitio
Sí, sí, coloque protocolo de vigilancia de viajeros y apertura de frontera y va a aparecer. Incluso lo puede colocar como apertura inicial de fronteras y le parece. ¿Ya? Está en todos lados. Gracias. ¿Ya? ¿Dudas hasta allí? Perfecto. Bien, referente a lo legal, este documento se va a basar en lo que se refiere al código sanitario, ¿no? El código sanitario es el que nos da las instrucciones referente al control de agentes físicos, químicos, biológicos y también sanciona en caso de no cumplimiento. Por eso que, por ejemplo, cuando se han descubierto personas que tienen COVID, ellos ingresan al sumario sanitario. Si usted abre, por ejemplo, su lugar para diferentes tipos de turistas y no cumple, por ejemplo, con lo referido a su protocolo, usted puede ser ingresada a sumario sanitario. Ahora, el Código Sanitario en su artículo 22 dice que esto es responsabilidad de la autoridad sanitaria, ¿ya? La autoridad sanitaria, el aislamiento de personas que padezcan de una enfermedad de declaración obligatoria, la cual de preferencia y específicamente en caso de amenazas, de epidemia o insuficiencia del aislamiento público, deberá ser internada en un establecimiento hospitalario u otro local para este fin. ¿Qué son qué cosas? Dice establecimiento hospitalario, ¿qué otro local podría ser? ¿Qué otro local podría ser? Las residencias sanitarias, pues chiquillos, sanitarias, ¿ya? Ojo con eso. Ahora, y dentro de esto va a aparecer el reglamento sanitario internacional, ¿ya? Que lo va a promulgar el Ministerio de Relaciones Exteriores, y esto tiene que ver con todos los ministerios, con todos los países. Ahora, el decreto número 4 de febrero de 2020 va a hablar sobre la alerta sanitaria. Miren, estamos hablando de febrero, que inicio de este año, cómo ha pasado el tiempo, por brote de COVID-19. Luego de eso va a aparecer una resolución exenta, que es la 108 de también febrero de 2020, que establece, ojo con esto, una declaración jurada de estado de salud como medida de control sanitario obligatorio para viajeros y aprueba formulario para realizar la declaración jurada. Reitero, establece una declaración jurada del estado de salud como medida de control sanitario y, aparte de eso, aprueba el formulario. Este formulario eh, lo se va a determinar como una declaración jurada, ¿ah? Hasta allí todo claro, ¿cierto? El silencio otorga. Ya. Y la resolución exenta 212 del 27 de marzo del año 2020 establece aduanas sanitarias en el país. Y luego de eso aparece el alcance. Entonces la pregunta que realizo de inmediato, porque yo les enseñé a hacer esto, conversamos de esto, ¿qué es el alcance? Nada, ya. Vamos a determinar el alcance, es al grupo de personas que aplica. Eso es el alcance, al grupo de personas que aplica. En este caso, vamos a ver
va a aplicar a la oficina RSI, luego que está determinado a través del Ministerio de Salud, luego de eso la Policía de Investigaciones, luego de eso la Seremía de Salud y las concesionarias del aeropuerto. Entonces, este documento, el alcance que tiene es para este grupo de personas. Reitero, la oficina RSI que está dependiente del Ministerio de Salud, la Policía de Investigaciones, los Seremi de Salud y las concesionarias del aeropuerto. Ahora, el ingreso y la apertura de las fronteras va a estar basado en principios de gradualidad, seguridad y trazabilidad. Y esto se va a integrar en el paso a paso. Eh, en primera instancia, el único ingreso de viajeros internacionales deberá realizar a través del aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez. O sea, el único lugar por donde ha de ingresar pasajeros internacionales va a ser a través del aeropuerto de Santiago Arturo Merino Benítez. Ahora, aquí vienen los pasos, po. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué lo tiene que saber usted? Porque usted no tiene absolutamente nada que ver con esto, pero lo tiene que saber porque tiene que tener claro los pasos a seguir que se tienen previo a que estas personas lleguen a su lugar. Por lo tanto, se contará con un software de RedCap a través de los cuales los viajeros internacionales, ojo, residentes y no residentes, deberán autorreportar su estado de salud. Reitero, residentes y no residentes deberán autorreportar su estado de salud. Ahora, ojo con esto, su estado de salud y dónde se encuentran. ¿Dónde se encuentran? Entonces, todos los días se deberá reportar el estado de salud y dónde se encuentran. ¿Hasta por cuántos días? 14 días. 14 días. ¿Dudas hasta allí? ¿No? No, profe. Ya, ok. Ahora, esto es desde el momento en que ingresa al país, 14 días. Ahora, ese autorreporte que dijimos que se tenía que hacer es independiente si el viajero tiene o no PCR negativa, tomada en su país de origen. Ojo con eso, tomada en su país de origen. Ahora, aparte de eso, se va a incorporar a la plataforma C19 un formulario de seguimiento, ¿ya? Donde los viajeros se van a autorreportar. Ahora bien, la autoridad de salud puede acceder en forma diaria al formulario, donde se va a fiscalizar aquellos individuos que, por ejemplo, no han reportado las últimas 24 horas o han generado alertas y podrían reportar síntomas que pueden ser compatibles con el COVID, por haberse realizado una PCR o por haber acudido a un servicio de urgencia. Este protocolo no va a estar incluido para aquellos viajeros que ingresen por otros puntos de entrada marítimos o aéreos de otras regiones, ¿ya? Y ahí seguirá la regla vigente. Ahora, eh, la vigilancia que se va a hacer de los viajeros que lleguen en forma internacional va a estar definida en relación a cómo está la situación epidemiológica de su país de origen. Reitero, cómo está la situación epidemiológica en su país de origen. Ahora, ¿qué otra problemática podríamos tener? Por ejemplo, eh,
partió de su país de origen y ingresó al Perú. Y luego del Perú viene a Chile. Entonces se va a contabilizar los 14 días desde el momento que sale del país, del último país que él estuvo visitando. En el ejemplo, por ejemplo, Perú. ¿Ya? Ahora, ojo con esto, ¿ah? Fechas desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre, inclusive, en ese periodo estamos ahora. Los extranjeros no residentes que tendrán que cumplir obligatoriamente una cuarentena de 14 días al ingreso a Chile, aunque tengan un PCR negativo. Esta medida estará vigente por un máximo de 2 semanas, es decir, del 23 al 7 de diciembre. Estamos en la mitad del periodo. Por otra parte, el plan de reapertura va a mantener la trazabilidad, que es lo más importante que tiene que cumplir un país. La trazabilidad de los viajeros para identificar el tiempo, ¿cierto? Por lo que todos los que ingresan al país, todos, reitero, todos los que ingresan al país quedan en un periodo de vigilancia de viajeros por 14 días siguientes a su ingreso. En este periodo de 14 días ya es una obligación de los viajeros que tendrán que informar en forma diaria, su ubicación, cuáles son las condiciones de salud y referente a lo que significa el COVID. Esto se va a hacer desde el punto de vista informático. Bueno, ya está ya. Y aquí aparece, como les dije, si es que yo no cumplo con esto, me someto a las sanciones del libro de código sanitario. ¿Cuáles son los requisitos de ingresos? Viajeros que no sean residentes en Chile, que provienen de países con transmisión comunitaria. Está claro que la transmisión comunitaria tenemos clarito que la gran mayoría la tiene, otro de mayor manera, otro de menor manera, o en cantidad, en espacio, en tiempo. Según lo que escuchábamos hoy día, el ministro de Salud dice que la segunda ola va a ser mucho mayor que la primera, de acuerdo a lo que se está viendo en el extranjero. Y eso sí que es medio crítico para todos nosotros nuevamente. Ahora, los viajeros no residentes en Chile provenientes de países con transmisión comunitaria se refiere y entran en la categoría de transmisión local o comunitaria que se ha sido informada a la OMS. Reitero que ha sido informada a la OMS. A todos los pasajeros y de todas las edades se les va a exigir la siguiente documentación. ¿Esto cuándo va a ser? En el momento de abordar el avión con destino a Chile. Y esto lo tendrá que verificar la aerolínea. Primero, deben completar el formulario Declaración Jurada de Viajeros. Este formulario se baja a través del C-19. ¿Ya? Ahí está. Y esto lo tendrán que bajar desde el punto de vista electrónico y hasta 48 horas antes del embarque. ¿Qué es lo que va a decir esta declaración? Los contactos que tenga el viajero, los antecedentes de salud y de su viaje, y donde el viajero en forma inmediata acepta el ingreso al protocolo de vigilancia de viajero. Es decir, en el momento antes de viajar a Chile, se le tiene que informar todo esto y él tiene que entrar a lo que significa el protocolo de vigilancia de viajero, que es parte de ya lo que le he dicho, estar informando de forma constante porque va a ser un seguimiento. Ahora, recuerden que esta es una declaración jurada. Esta es una declaración jurada. Y la declaración jurada podrá ser llenado por viajeros asintomáticos
que no hayan sido contactos estrechos en casos confirmados de COVID-19. En este caso, reitero, habla de pacientes asintomáticos. No quiere decir que sean asintomáticos en relación a lo que es el coronavirus, sino que producto de que no han sido contagiados, ¿no es cierto? Ellos no están con el virus. Hasta allí, preguntas, dudas, consultas. ¿Nadie? ¿Todo claro? Todo claro. Yo Ya, tengo una consulta, profe. sí, dígame. Hola, buenas tardes. Disculpe por llegar tarde, pero estaba con otros compromisos que no podía cambiar. No, no se preocupe. En este protocolo de, de vigilancia del viajero, ¿esta es la única postura que va a tener el país? A ver, ¿por qué? Porque, por ejemplo, para entrar allá ¿cómo se llama? A la isla, allá donde estaba, de donde era el Fidel, ¿cómo se llama? Cuba. Para Cuba, ellos entran y el viajero se hace el examen. Y el examen tiene tiene el reporte del el resultado y recién ingresa a los tramos turísticos. Pero acá no estamos confiando en algo que se hizo y que viene de afuera. Mm, Entonces son muy distintas las miradas. Yo veo que la otra forma es más controlada y eso lo sí, asumen a los costos del viaje del viajero. sí. Acá en otro Es interés. que, es que aquí lo que vamos a ver, mire, cuando veamos dentro de lo que les piden, y aquí le voy a hacer recuerdo, porque veamos esto y ahí va a ver qué es lo que piden, que es un proceso reactivo que no debería ser, y en eso le encuentro razón a usted, pues, deberíamos ser proactivos. Sí, po. Sí, ese es el problema. Ya, aquí le voy a ir explicando algunas cosas. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque lo que significa la declaración jurada de viajeros, un resultado negativo de test PCR para el SARS-CoV-2 que tiene que cumplir dos condiciones. La primera, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas y desde la toma de muestra, ojo con esto, no es el momento que uno llega al país, sino que 72 horas desde que se toma hasta que se sube al vuelo con destino a Chile. 72 horas. Debe haber sido realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad. Y aquí, en relación a la pregunta que me hacía usted, deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar a la declaración jurada de viajeros un seguro de salud, un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas a COVID-19 durante la estadía completa en el país por un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces esto es en caso de que, por ejemplo, él se contagie con COVID, asumir todo lo que son los costos, porque el llevar a un paciente a lo que significa un hospital, eso se podría determinar como que es un gasto enorme para el Estado. En este caso, la única manera que pudiesen ingresar los viajeros a nuestro país deben tener un seguro de salud por un monto de $30.000 cubierto referente a los dólares americanos. Quienes ingresen al país tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días desde el ingreso, ¿ya? Deben completar durante 14 días, reitero, deben completar durante 14 días el formulario de autorreporte de síntomas y localización. Reitero, eso es una obligatoriedad del viajero. Esto se va a realizar completando una encuesta que
en forma diaria el viajero va a recibir como correo electrónico. De no hacerlo, como les dije a ustedes, ingresa a actuar el Código Penal y el Código Sanitario. Reitero, de no hacerlo, comienza a actuar el Código Penal y el Código Sanitario. Si alguien, si alguien reporta algunos síntomas que podrían estar compatibles con el COVID-19, de inmediato debería iniciar un autoaislamiento y reportar en forma clara y precisa sus síntomas y esperar el contacto de la autoridad sanitaria. En caso de que los síntomas sean muy importantes, quien reporta debe acudir a un centro asistencial, ojo, con su mascarilla y evitando hacerlo en el uso de transporte público. No salirnos de la visión de que estamos viendo el protocolo de ingresos, ¿no es cierto?, de extranjeros a través del único lugar que tiene que tener el control de esto, que es el Arturo Merino Benítez de Santiago. Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende, cierto? Sí, profe. ¿El resto entiende? ¿Sí? Sigamos. Los viajeros que no sean residentes en nuestro país y que vienen de un país que hay una transmisión comunitaria más o menos grave, no grave, sino que exista la transmisión comunitaria, se les deberá presentar los 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión. Esto será, cierto, responsabilidad de revisar de la aerolínea, donde primero deberán completar el formulario de declaración jurada de viajero de forma electrónica, reitero, hasta 48 horas antes del embarque, y en este se entregará la información de contacto, los antecedentes de salud y de su viaje, y nuevamente el viajero acepta el ingreso a lo que significa el periodo de vigilancia de viajero. La declaración jurada solo podrá ser llenada por viajeros asintomáticos y que no hayan tenido relación con casos confirmados de COVID. Recuerden de que también deben presentar, ¿cierto?, un test PCR para SARS-CoV que cumple exactamente lo mismo que en el otro caso. No podrá tener una antigüedad de 72 horas desde la toma de muestra, desde la salida del último vuelo con destino final Chile. De haber sido realizado por un laboratorio reconocido, la autoridad sanitaria local. Y luego, nuevamente aparece lo que significa el seguro que corresponde a $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Al igual que en el otro caso, deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte de síntomas y localización. Eso lo tienen que tener claro los viajeros. Si el individuo llega a San Pedro de Atacama a pasar sus vacaciones y está 7 días y después dijo que tiene un hotel reservado en Arica y los otros 7 días en Arica, en el momento que proceda a cambiar su ubicación, ellos en forma inmediata deben entregar su nueva ubicación. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca han estado cerradas para los chilenos y extranjeros residentes. Y las condiciones de entrada para estos individuos exactamente los mismos. Ojo con eso. Todos los que ingresan al país, cuando uno habla de cuarentena obligatoria, ya, eh, determinan eso. Por ejemplo, usted llegó
una cuarentena obligatoria porque nos trajo el PCR. Entonces, se le toma el PCR en el país y allí el resultado, si es negativo, se levanta la cuarentena, pero sigue en proceso de vigilancia epidemiológica. ¿Cuántos son los días de vigilancia epidemiológica? 14. 14, ya. 14 son los días de vigilancia epidemiológica. Y exactamente lo mismo, todos los días deben entregar información de su localización y el reporte de síntomas, si han tenido síntomas, etcétera, etcétera, etcétera. Al igual que en todo, en lo otro, exactamente lo mismo. Ahora, en Chile, una vez en Chile, el movimiento referido a chilenos y extranjeros, ¿no es cierto?, entre comunas y regiones, se deberá realizar respetando el paso a paso. Entonces, tienen que tener claro, chiquillas, chiquillos, que en este caso, solamente el movimiento entre comunas se podrá realizar entre aquellas que estén en el paso 3, que es preparación, en el paso 4, que es apertura inicial, o en el 5, apertura avanzada. Solamente podrán transitar en esos pasos, ¿ah? En los otros no se puede. Si llego a una comuna que está en paso 3 y yo había sacado ya una reserva para una comuna que está en paso 2, no se puede hacer. Y pongan atención a esto. Ya hablamos del 24, ¿no es cierto?, al 7 de diciembre. Como les decía, vamos en la mitad del proceso. Ahora, a partir del 8 de diciembre del presente año, luego de Profe, las... ¿Sí? eh, a ver, hay una cosa, bueno, a ver, ahora en cualquier posta rural y aquí específicamente donde estoy yo, cuando ellos hablan de una cuarentena, la cuarentena ya no es ya 14 días, pues 11 días. Ojo con esos, esos... Y lo que yo entiendo, que los 14 días son para los contactos estrechos. No, a ver, ojo con eso. Ahí es Porque cuando esto ingresa... salió publicado en el diario oficial la semana pasada. Y Sí, eso están aplicándolo acá, por lo menos en el norte. lo que pasa es que eso se puede lo puede determinar también la autoridad sanitaria, pero recuerde, lo que estamos hablando acá es el ingreso a lo que significa el único lugar de entrada, que es a través del aeropuerto Arturo Merino Benito. No confundir, porque aquí estamos analizando eso, ¿ya? ¿Ya? La cuarentena que se determina en Arturo Merino Benítez es distinta a la de acá. Este es el protocolo de vigilancia de viajeros ingresando al país. Ojo con eso, ¿ya? Ese es el protocolo. Ahora, tienen que tener en cuenta, y para que les vaya quedando clara la película, cuando habla de procesos de cuarentena, en estricto rigor, también se refiere a más que nada a lo que es el seguimiento. Porque si usted no tiene alguna problemática desde el punto de vista de salud, ellos determinan cuarentena 14 días, pero 14 días de seguimiento. Ojo con eso, ojo con eso. 14 días de seguimiento, que es el ingreso, ¿no es cierto? Que aquí más abajo sale y les voy a explicar cómo. Pero esto es el protocolo de ingreso, como les reitero, al país. Eh, lo que usted me dice tiene razón, po. Algunas autoridades referentes a lo que determinan cuarentena por 11 y 10 días, pero eso lo determinan ellos en lo que se refiere a la parte región. Este es ingreso al país. Le quedó más o menos claro, ¿cierto? Sí. Ya, para que no,
no es esa cosa que se confunda, pero este es ingreso al país. Reitero, esto usted ni siquiera lo va a ver, pero lo importante es que ustedes tengan claro cómo ingresa un individuo al país, por eso lo estamos viendo. Mire, y aquí dice, a partir del 8 de diciembre, luego de las 2 primeras semanas, los viajeros podrán entrar al país con los 3 documentos exigidos y donde está el protocolo de requisitos de ingreso. Ahora, ya usted ingresó, estamos en el día 30 del 11. ¿Qué es lo que va a suceder acá? Acá, si llega con todos los requisitos, se podrán eximir de la cuarentena obligada. Los viajeros no residentes en Chile, a todos los pasajeros y de todas las edades, se le exigirá la presentación también de los 3 documentos: declaración jurada, ¿cierto? El examen PCR negativo, no podrá tener las mismas condiciones y tener claro que tienen que venir con un seguro de $30.000 al ingreso del país. Los mismos casos que vimos en los otros pasos, y iniciar su autoaislamiento y reportar sus síntomas y esperar el contacto de la autoridad sanitaria. Después aparecen los chilenos y extranjeros en Chile, donde dice que las fronteras nunca han estado cerradas para chilenos y extranjeros residentes. Y también las condiciones de ingreso son exactamente las mismas. Exactamente lo mismo. Reitero, si el individuo no deja de reportarse, ya se determina, ¿cierto?, de que debería entrar a trabajarse con el código sanitario y tener la ubicación lo más pronto posible, porque se sospecha la posibilidad de contagio. Igual que lo otro, ¿no es cierto? Vuelvo a reiterar, se podrán movilizar en lo que significa paso 3, paso 4 o paso 5. Aquellas comunas que estén en el 1 y 2, el turista, por ejemplo, que llegue al país no podrá hacer acceso a esas comunas. ¿Qué va a hacer la PDI? ¿Qué facultades le entrega el ministerio a la PDI? Podrá chequear que los viajeros hayan pasado por el control sanitario en el punto de entrada y revisar que los viajeros internacionales cuenten con la documentación exigida al momento de ingreso. Ahora me estaban comentando, yo no sé si alguno de ustedes ha ido estos últimos días a Santiago, son 3, 4 horas pegados en el aeropuerto, ¿ah? Para los nacionales, imagínense para los extranjeros. ¿Alguno de ustedes ha ido últimamente? ¿No? ¿No han ido? Ya. Ahora, eh, si el viajero no tiene toda la documentación que se le pida, de inmediato la PDI podrá impedir el ingreso a Chile y se regresará al país de origen, de inmediato. Si el viajero declara estar con síntomas en el momento de su ingreso, también la PDI informará a los superiores para activar el protocolo de respuesta a COVID-19. Eso lo va a hacer la PDI. El Centro Nacional de Enlace. El Centro Nacional de Enlace va a descargar diariamente el estado de seguimiento de los viajeros y revisará el estado de seguimiento realizado por las Seremis de Salud de cada región, donde en forma inmediata podrán tener acceso al formulario que está en la página C19.
Luego de eso, deberá hacer un informe semanal de estado, un informe semanal de estado de seguimiento de los viajeros que va a reportar la Seremía de Salud. Eh, si se confirma un caso de un viajero, el CNE informará a las autoridades nacionales y enviará la notificación al punto focal, ojo, del Reglamento Sanitario Internacional del país de origen. Entonces, en caso de que un viajero presente COVID, el CNE tiene que informar a las autoridades nacionales y de inmediato al Reglamento Sanitario Internacional que informará al país de origen del viajero. Cuando se confirma un caso COVID-19 en un viajero internacional, el CNE se encargará de solicitar a la línea aérea las listas de pasajeros para ubicar a los contactos y deberíamos derivarlo a la Seremía para comenzar la investigación de contacto. Bueno, esto es positivo porque recuerden ustedes que el seguimiento que hacen las líneas aéreas están los contactos de todos los individuos que subieron a cada viaje, a cada vuelo. Entonces sería, entre paréntesis, como bastante positivo en caso de este punto de ubicar a la línea aérea, informarles que hubo un contagio con COVID y ahí ubicar a todos los pasajeros que subieron al avión. La Seremía de Salud. En el fondo, lo que es la Seremía de Salud es un elemento técnico que verifica todo no solamente lo que es protocolo COVID, sino lo que significa todo lo que es sanitario, ¿no es cierto? Ahí determinamos también lo que es el 594, que como les dije yo a ustedes, en caso de que tengan un escape del 594, la Seremía es la que verifica las otras cosas, ¿ya? Ahora, eh, como la Seremía tiene que realizar el seguimiento de todos los viajeros eh, para detectar quiénes no cumplen con el autorreporte, eh, y que, por ejemplo, se realicen un test PCR o consulten un servicio de urgencia, ¿ya? Ojo con eso. Las empresas concesionarias se refiere principalmente a donde llega, en este caso, la empresa concesionaria que tiene Arturo Merino Benítez, tiene que disponer los mensajes de comunicación de riesgo que lo puede hacer a través de audio, de cuñas, en forma constante, diciéndole a los pasajeros y que no se determine, ojalá en distintos idiomas, para que toda la gente tenga claro los pasos a seguir. Las residencias sanitarias, ustedes las conocen, y dice todos los pasajeros que deban realizar cuarentena podrán realizarla en su domicilio. Ojo, si, cuarentena en su domicilio si es que tiene, ¿no es cierto?, los signos y síntomas leves, o en una residencia sanitaria. Este es el número que se pueden tramitar la posibilidad de residencia sanitaria, el 800-726-666. Aparte de eso, hay un protocolo que se llama el Protocolo de Residencia Sanitaria. Así que si lo quieren ver, lo pueden buscar, lo bajan. Esto no lo vamos a ver porque es súper enredado, pero sí acá me interesa esto, que todo lo que conversamos aparece acá en este gráfico. Este es un flujo, referido a lo siguiente. Observen bien. Aparece el ingreso
a Chile, donde vamos a verificar al extranjero y en el costado al chileno o extranjero residente. Reitero, en primer lugar, estamos verificando el ingreso al país, donde aparece determinado por el extranjero y al lado por el chileno o extranjero residente. Dentro de esto, si el extranjero tiene un PCR negativo, voy a determinar en forma clara que va a haber un seguimiento epidemiológico. Lo que yo les decía a ustedes, si el PCR es negativo, solamente 14 días y luego de eso ya les voy a explicar qué viene. Y el chileno o extranjero residente con PCR negativa también va a tener un seguimiento por 14 días. Ahora, si el chileno o extranjero residente sin PCR deberá determinar una cuarentena por 14 días o hasta un PCR negativo. Ejemplo, se le hizo la cuarentena, está en un lugar, una residencia, y dentro de ese periodo de residencia, en el día 3 deciden realizarse el PCR. Si llegan los resultados al día 5 y el PCR es negativo, ahí podría eliminar o cortar lo que significa la cuarentena. Ahora, en el costado izquierdo hay una declaración jurada de ingreso al país que va a estar dado por un escáner QR, donde va a activar el seguimiento y se va a hacer un seguimiento del viajero por 14 días, que corresponde desde el día 1 al día 14 diariamente, vía correo electrónico. Si en ese periodo de 14 días ya no hay alerta, es decir, el individuo se siente bien, no ha tenido temperatura, ningún signo ni síntomas del COVID, se le dará el egreso. Es como darle el alta luego de los 14 días. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Ya el resto, ¿les va quedando claro, chiquillos? Sí, Ya, perfecto. Ahora, si entre el día 1 y 14 no se reporta por 48 horas, va a generar la alerta por seguimiento personalizado. Reitero, obligación del viajero es entregar su ubicación y su estado de salud durante 14 días. Si pasan 48 horas, genera alerta para el seguimiento personalizado. Ahora, la localización, los signos y síntomas, el servicio de urgencia y la toma de PCR va a generar un seguimiento de viajero. Y acá se le va a hacer una aplicación diaria de score de riesgo. Se tiene que analizar el cruce de laboratorio y notificación y una amplificación diaria de un score de riesgo también. Es decir, en estos dos casos, por ejemplo, determinamos dos signos o síntomas, que puede ser la fiebre, la geusia y la anosmia. ¿Qué dijimos que era la geusia? ¿O la anosmia? ¿Se acuerdan? Pérdida de olfato. Pérdida de olfato. ¿Ya? Ahora, consulta que se realice en el servicio de urgencia y se va a tomar el PCR.
En el segundo caso, vamos a decir que vamos a determinar una toma de examen PCR y una notificación como caso sospechoso. En resumen, si hay dos signos o síntomas, si hay fiebre, si hay anosmia, por ejemplo, si hay una consulta al servicio de urgencia, se realiza una toma de examen de PCR y en caso de que este individuo, recuerde, no sea reportado durante 48 horas, generamos también una alerta para el seguimiento personalizado, donde va a actuar la fiscalización y luego de eso se va a evaluar y se va a notificar como caso sospechoso. Preguntas, dudas, consultas. ¿Nada? ¿Qué les pareció esto? Todo bien entonces. Eh, Deme su opinión. ¿Qué? a ver, pero eso no, desde mi forma de pensar, ¿ah? ¿Ya? Desde un lugar turístico o desde una hostal, ellos, así como el turista está obligado a reportarse diariamente, el turista también puede, la hostal o a donde está llegando le dice, oiga, usted los controles se han reportado diariamente, eso uno igual puede tenerlo como para base para uno, y puede ser información que para no ocupar papel, que ellos la deben ingresar Por a un su, correo, y es por cosa su- que si detectan algo en el turista, uno ya tiene la información, oye, se reportó ayer a las 19 horas y hasta el momento ayer no tenía síntomas y estaba todo bien. claro, Y o sea, cosas así, más con un recuerdo, claro, con no, un sí. protocolo interno. Claro, lo que pasa que acá en eso hay que tener cuidado porque recuerde que están los deberes y los derechos. Entonces, em, eh, yo como les dije, ustedes no podrían dar nombres ni cosas así, porque eso es pasar a llevar los derechos del paciente. Yo lo entiendo usted a lo que me quiere decir, porque claro, ustedes pueden tener una evaluación completa, pero yo creo que lo podrían hacer ustedes desde el punto de vista interno solamente, o determinar, Interno. llegó tal día, y ustedes hacer como una especie de planilla, una cosa así. Pero en esto, no, porque esto es apertura de frontera y le corresponde a la autoridad. Ojo con eso. Yo lo que les estoy explicando es como el procedimiento, porque ustedes tienen que estar bien habilositos ahí en relación a lo que significa el procedimiento del turista, po. Como, Mm, como les digo acá, se determina de que la autoridad sanitaria, PDI, ellos tienen la responsabilidad y el como organismo técnico de seguir en forma permanente. Recuerde que son 14 días y después de los 14 días ya el paciente no se sigue porque se supone que ese es el periodo de ataque del COVID-19. No encuentro razón lo que usted dice, ¿ah? En realidad. El resto, dudas, consultas. Aquí lo vital, tienen que tener claro lo vital, ¿no es cierto? Son los pasos que sigue el viajero. 14 días de seguimiento constante. Ellos tienen la obligación de informar ubicación, si tienen signos o síntomas en forma permanente. El hecho del PCR, que reitero, ojo, el PCR no se cuenta las 72 horas desde que se tomó hasta que ingresa al país. 72 horas desde que se tomó y sube al avión que lo traslada al país. Lo otro, acuérdense, si él viene, por ejemplo, vamos a decir, de Estados Unidos y ya tenía contemplado pasar a Perú previo del ingreso al país, la autoridad determina de que se controlan las 72 horas
desde la salida del último país que estuvo. Ojo con eso. Desde la salida del último país que estuvo. Y aquí toma vital importancia que el turista, el viajero que ingrese al país tenga que cumplir con todos estos protocolos, po. Porque si no vamos a tener un escape. Yo creo que lo que menos queremos es un escape del agente COVID-21. Dudas, preguntas, consultas. Ahora, esto es muy importante que ustedes también lo mantengan claro en caso de cualquier duda que les genere algún turista, porque podrían entregar la información. Este es el teléfono que ustedes pudiesen llamar, que es Salud Responde. 600-360-7777. 600-360-7777. Nada más. El resto, consultas. Con todos sus defectos, no me parece un mal plan, ¿ah? Con todos sus defectos. Y aquí tenemos esto que le vamos a echar una revisada, que también es casi lo mismo de lo otro, pero está... Si usted tiene PCR SARS-CoV negativa en el país con menos de 72 horas, determinamos que esto va a ser obligatorio para viajeros no residentes y va a ser opcional para viajeros residentes y extranjeros residentes. Luego de eso está el ingreso normal al país, donde se tendrá que reportar los síntomas y la localización por un periodo de 14 días. En caso de síntomas COVID-19, hay que hacer un autoaislamiento y una evaluación a través de la seremía, la consulta médica en caso de síntomas intensos. En caso de, al revés, determinar durante el periodo de 14 días un paciente que es, o un trabajador, o un turista, perdón, que es asintomático, se determinará alta del seguimiento. Cuando eh, SARS-CoV negativo 2, ¿no es cierto? Aparece, no dice la cuarentena y el autorreporte de síntomas por 14 días, a menos que se realice test confirmatorio para SARS-CoV-2. Como les dije, ingresa a una residencia y se hace el PCR lo más rápido posible. Si sale negativo, él podría salir de esta cuarentena. Si no se realiza el test confirmatorio, el individuo deberá mantener la cuarentena y el autorreporte de síntomas por un periodo de 14 días. Si se realiza el test confirmatorio y el resultado es positivo, el autoaislamiento y la evaluación de la seremía, y si el resultado es negativo, el autorreporte de síntomas de localización por 14 días desde el ingreso al país. Mantiene la cuarentena y el autorreporte de síntomas y localización, ¿no es cierto? Si hay síntomas de COVID, nuevamente autoaislamiento y evaluación por seremía, consulta médica en caso de síntomas intensos y el alta del seguimiento. Y el autoaislamiento, aislamiento y evaluación, la seremía, la consulta médica en caso de síntomas intensos. En caso contrario, el alta de seguimiento. Dudas, preguntas, consultas. ¿Nada? Bien.
Aguánteme un minutito que voy a buscar un vaso de agua y comenzamos. Ok, consulta, ¿alcanzamos a ver algo de esto o no alcanzamos a ver nada de esto? Porque tengo una confusión con el otro curso. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Bien. Tenemos que tener claro que desde el punto de vista introductorio, ¿no es cierto?, el turismo va a representar una tremenda actividad económica en el país. Producto de la pandemia, ¿no es cierto?, se determina que ha provocado un tremendo daño a este sector y por lo tanto obliga a establecer protocolos de manejo y prevención de contagio con fin de lograr una reactivación referida al turismo. ¿Ah? Y esta reactivación tiene que ser segura y sostenida. Eh, el comité es un comité que se formó referente a lo que significa esto, donde aparece la Subsecretaría de Turismo y el Servicio Nacional de Turismo, que ellos han elaborado distintos protocolos. ¿Cuál es el punto específico? El punto específico es lograr la reactivación de lo que significa esta industria, la industria sin chimeneas, ¿no? Y allí eh, se siguieron las instrucciones principalmente relacionadas con lo que es el Ministerio de Salud del país y es un documento abierto, cualquiera persona lo puede ver y que está está ligado en forma intrínseca con ustedes, ¿ya? Y allí vamos a decir que van a dar recomendaciones o instrucciones en lo que pueda suceder con la expansión del virus. Aparece un procedimiento de oficio ordinario que lleva el número 1086 y que va a hablar de las recomendaciones en los lugares de trabajo en el contexto COVID-19 y el protocolo de manejo y prevención ante COVID que va a realizar la autoridad sanitaria, que actualizará día a día de acuerdo, como siempre les dije a ustedes, se vaya evaluando el comportamiento del SARS-CoV-19. Aparece el concepto de coronavirus. Recuerden que el coronavirus siempre ha existido. Lo que pasa es que esta cepa es más letal. Y dice ahí, pum, es una cepa de la familia coronavirus que no se había nunca identificado antes en los seres humanos. Y la determina la OMS y le da ese nombre porque están referidos y tiene forma de corona, ¿no es cierto? Este virus y que va desde un resfriado común hasta lo más grave como una insuficiencia respiratoria aguda grave. Reitero, de un resfrío común hasta enfermedades
más graves que pueden determinar incluso la muerte. Entre ellas, la insuficiencia respiratoria aguda grave. Y el plan de acción del coronavirus contra el coronavirus lo maneja el Ministerio de Salud. Tienen que tener claro que nosotros tenemos que determinar medidas de gestión. ¿Se acuerdan cuando hablamos de gestión? Cuando hablamos de un sistema de gestión integrado. Eso, Eso. Y las OSAS, ¿se acuerdan? Y hablamos de política, hablamos de misión, hablamos de visión. ¿Se acuerdan? si lo hablamos, profe, pero parece que no la desarrollamos mucho. ¿No? No, Ya. Cuando les dije que determinaba un sistema de gestión integrado, es porque aparecen elementos del punto de vista industrial y que también ustedes lo manejan a través de las normas chilenas, pero en el fondo son para todos iguales. Un sistema de gestión integrado va a tener tres elementos, uno, dos que se denominan ISOs y la otra que se denomina OCHAS. Todas las empresas tendrán que determinar y entregar unas actividades de calidad, ¿ya? En el caso de ustedes también tienen que determinar calidad y tendrán que tener esta calidad bajo algunas implementaciones. Y allí aparece lo que significa el primer elemento, la ISO 9000, siendo lo único certificable la ISO 9001, que va a determinar la calidad del servicio. Luego de eso aparece la ISO 14000, que va a determinar que yo cuidaré el medio ambiente. Y aparece, ojo, la ISO 14000. Lo único certificable desde el punto de vista de calidad es la 18001. Después aparece 18002, 18003 y todos estos elementos son herramientas de control de gestión, pero lo único certificable es la ISO 18001 en calidad. En medio ambiente aparece la ISO 14000, lo único certificable es la 14001. Y luego de eso, hasta hace no mucho tiempo, se dijo, este sistema de gestión integrado tiene que ir analizando también a lo que significa el trabajador. Eh, por lo tanto, se toman medidas y también se certifican estas medidas y se certifica el cuidado, donde aparecen las OSAS u OCHAS 18000. 18000. Y lo único certificable es la 18001. Referente, eh, referente a esto, tenemos que tener claro que esto es una cantidad de documentación que se van a pedir y que van a estar determinados porque usted tiene que demostrar, reitero, cuidado del medio ambiente, tener una actividad de calidad y cuidar a los trabajadores. Siempre esto se maneja a través de las manecillas del reloj que que determinará, ¿no es cierto?, que de acuerdo al movimiento del reloj, la manecilla que se mueve al lado derecho, estamos haciendo un proceso de mejora continua, ¿ya? Ahora, este proceso de mejora continua también necesita medidas de gestión. Y estas medidas de gestión, por ejemplo, van a estar determinadas por algunos elementos. En este caso, por ejemplo, deberíamos designar un coordinador. Es muy importante designar un coordinador porque esto está intrínsecamente ligado ¿con qué? Con lo que se refiere a la información
en la información. Y acá, fíjense ustedes, designamos un coordinador y producto de esto, ¿no es cierto? Este individuo va a coordinar, valga la redundancia, la implementación de los protocolos, y referente también al seguimiento. Fíjense que también habla algunas empresas, las de mayores dimensiones, no dejan a un solo individuo, sino que hacen un grupo de trabajo. Todas las acciones de gestión y todas las acciones de gestión que se determinen tiene que tener, tiene que tener referente a la posibilidad de escape de agente un responsable. Y ese responsable es la persona que se nombre. Ahora, fíjense ustedes lo que dice acá. Toda acción referida a la implementación, a las medidas preventivas, que tenga que ver, ¿no es cierto?, con las políticas de comunicación de la empresa, y aquí ese asunto está intrínsecamente ligado a que ojalá la comunicación sea lineal, porque si pasa por mayor cantidad de personas, esta comunicación va a ir cambiando el fondo, que es informar de buena manera. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Se busca un coordinador o un grupo de trabajo y determinan entregar la comunicación que sea lineal, y además de eso, esta persona está intrínsecamente ligado con la provisión de los equipos de protección personal. Y, por ejemplo, habla de los insumos como alcohol, gel, como toalla, como jabón. Deberá también tener claro que tendrá que disponer los recursos donde se debe asegurar el abastecimiento. O sea, es muy importante mantener estos recursos en buena cantidad, pues se vería muy feo de que se le terminen los recursos y usted manda a comprar porque no quedan. No, pues eso hay que tenerlo. Y eso es la persona que está a cargo. Luego de eso, ojalá haya un registro de acciones, donde ojalá haya un libro donde se verificará, por ejemplo, cómo se generó la limpieza, los controles externos y las bajas laborales. ¿Qué es una baja laboral? ¿Qué es una baja laboral? ¿A alguien se le ocurre? Quizás el no contar con un personal, quizás por un accidente, por enfermedad. Perfecto, perfecto, perfecto. Esa es una baja laboral. O intrínsecamente ligado a lo que significa el COVID. Se le enfermó un trabajador y este individuo está con COVID, es una baja laboral. Ahora, esa baja laboral también tienen que tener claro que mientras esté con licencia médica, es una baja laboral que se denomina faena protegida. Faena protegida, porque ahí las mutualidades, el ISL está determinando el pago y queda cubierto, ¿ya? Ahora, las capacitaciones, esto lo hemos conversado mucho durante lo que significa el desarrollo del curso. Las capacitaciones, dice que se debe realizar capacitaciones a todos los trabajadores en que se explique en qué consiste la enfermedad COVID y sus formas de transmisión, síntomas, medidas de prevención y medidas de manejo. Y se debe llevar un registro de los trabajadores capacitados. Ojo con eso tiene que estar. Yo les he recalcado mucho eso. Y las funciones donde vamos a asignar personal para implementar y monitorear las medidas de prevención y manejo. Por ejemplo, personal que controle la entrada al establecimiento, personal para una limpieza permanente, personal con función de asegurar que siempre haya agua limpia, alcohol o alcohol gel,
los contenedores de la basura con tapa, que se resguarde el distanciamiento y uso de mascarilla y llevar registro de trabajadores capacitados en implementación continua de medidas de higiene. Ahora, la información. La información tiene que ser constante y clara, y de acuerdo a las instrucciones impartidas por la autoridad sanitaria. Los operativos siempre han traído buena respuesta a los operativos, pero esto es súper difícil que lo hagan, que se refiere, ¿no es cierto?, a los famosos simulacros, donde vamos a implementar las medidas en los equipos y corregir qué falencia tenemos. Ojo con eso, qué falencia tenemos. Y la comunicación, se deberá mantener una comunicación permanente entre la administración y los trabajadores a fin que todos conozcan las medidas de prevención que deben tener un proceso de mejora continua, como le hablé. Cómo comunicar medidas a los clientes, muy importante para ustedes, así como establecer los canales de comunicación que sean claros, para reportar incidentes y que puedan surgir en la implementación de medidas de prevención. Ojo, el manejo e ir mejorando en forma permanente los planes. Nuevamente les reitero, el proceso de mejora continua. Dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. ¿Todo claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay consultas? No. Ya, perfecto. No se saquen nunca el concepto de lo que significa proceso de mejora continua. Por lo tanto, dentro de esto tenemos que tener claro que tenemos que tener una gestión de la información, ¿no? Y yo por eso les hablé de políticas: misión, visión, políticas y alcance. Misión, visión, políticas y alcance. Y aquí analizamos, vamos a definir la política de comunicación y cuáles son los flujos, es decir, cómo yo voy a entregar la información en caso de que haya un problema con el agente COI. Y debe definirse a través del coordinador y el grupo de personas, ¿no es cierto? Y la política tiene que ser clara y coordinada, de información a los diferentes estamentos implicados, así como un portavoz único para los estamentos, donde van a estar involucrados los medios de comunicación sociales, las autoridades sanitarias, los clientes, las agencias y los empleados. ¿Cuáles son los criterios que deberíamos tener en forma permanente? Primero, comunicar desde el principio el anuncio temprano en caso de contagio. Ojo, sin nombres, recuerde. Transparencia en lo que significa la información. Mientras haya mayor cantidad de transparencia en lo que es la información, esto va a entregar mayor confianza, ¿ya? Y claro que la transparencia también tiene límites, pues, ¿ah? Como los datos confidenciales de pacientes o empresas que no se puede dar, ¿cierto?, o hacer públicas, porque hay razones éticas y legales. Luego de eso, debemos respetar la preocupación de la población y tiene que haber una comunicación eficaz de riesgos, donde haya un diálogo entre los expertos técnicos y el público. Ojo, la comunicación de un caso de contagio funciona mejor cuando se consideran las opiniones de todos los sectores implicados. Y esta cuestión es re importante, y en todo tipo de actividad, el hecho de planificar. Yo debo planificar porque con eso voy a tener una mejor gestión en caso de lo que significa el contagio desde el principio. La planificación la realizamos previo a,
Ojo con eso. Yo ya debería tener, ¿no es cierto?, planificado qué voy a hacer en caso de dudas, preguntas, consultas. Dudas, preguntas, consultas. Nada. Muy poco participativos hoy día, ¿ah? Ya, muy poco participativos hoy día. Nada, señor. Ya, perfecto. El resto, hay como los pillos, los que no están en... Listo, señor. Listo. Ah, ya. Estamos en el proceso ya. eh, Voy a ver al tiro este asunto porque quiero conversar con ustedes. Eh, Áreas protegidas, áreas protegidas. Hoy estamos a día 30 de noviembre. Es decir, nos quedarían, conmigo les quedan cuatro clases. Que la próxima clase sería pasado mañana, 8 de diciembre, pasado mañana, 8 de diciembre y 10 de diciembre. Ya ahí estaríamos finalizando, donde ya ustedes deberían tener un protocolo que les sirva en su actividad, me refiero protocolo COVID, que eso lo vamos a ir viendo en el tiempo. Ya pues esperando que la próxima clase haya más participación y que vamos analizando, ¿cierto?, las problemáticas y los procesos de gestión, que es lo que me interesa, que usted maneje un proceso de gestión acorde para el control del COVID. Si no hay dudas, no hay preguntas, no hay consultas. Dudas, preguntas, consultas. Reitero, acá lo más importante es tener claro 14 días de seguimiento, 14 días que se tiene que verificar lugar, síntomas, 14 días que si no hay ingreso o no hay ya signos o síntomas, para la redundancia, se determina como un egreso, es decir, ya no hay seguimiento a la persona que llegó como visitador y tener claro de que no se puede pasar a lo que significa a las comunas que estén en paso 1 o 2, solamente se puede manejar entre 3, 4, 5. Dudas, preguntas, consultas. No, profe, todo bien. Ya, el resto, Gracias. la Mónica ni apareció, estaba haciendo otras cosas. No, profe, sí estaba atenta a la clase. Estuve todo el rato escuchando. Ya, perfecto. El resto, bien. Clarito. Reitero, eso son lo que tienen que tener claro ustedes son esos conceptos. ¿Cómo se va a analizar el ingreso de los viajeros a lo que significa Chile? Recuerde que el único lado, el lugar específico que está autorizado para la visita de extranjeros es a través de lo que significa el Arturo Merino Benítez en Santiago. No hay otra forma. Y ahí se realizan todos estos controles. Bien, pues, nos encontramos pasado mañana entonces. Cuídense, descansen, que estén bien. Chao.